Winston, nos veremos en un lugar donde no hay oscuridad. Las palabras tienen el poder de influir en la formación del pensamiento. Esta sería la máxima que define perfectamente el mensaje que George Orwell quiso dejar con su novela 1984. A pesar de la longevidad de la obra, es impresionante cómo aún mantiene su vigencia, continuando siendo un libro primordial y fundamental que debería estar en la biblioteca de cualquiera. Esto no sorprende, ya que la novela fue concebida en una época en la que el socialismo estaba en aumento y los regímenes utilizaban los medios de comunicación para sus propósitos, manipulando y falsificando la información para crear una imagen distorsionada y ocultar sus desastres y devastaciones que acontecían en sus países. Es por eso que George Orwell, a través de su libro, advirtió a la sociedad sobre las consecuencias y el camino que el socialismo estaba tomando. Su novela representa una crítica mordaz y feroz contra los gobiernos totalitarios, quienes buscaban controlar la sociedad mediante el abuso del poder y la violencia. Este video posee una finalidad singular: la concienciación y la divulgación de contenido que motive a las personas a cultivar un espíritu crítico, así como a adquirir una perspectiva más abarcadora que facilite una comprensión más profunda de la historia. Esto a su vez permitirá comprender por qué los individuos del pasado se dedicaron a advertirnos sobre las consecuencias inminentes en caso de no comprender las ideas de un gobierno que encubre sus acciones corruptas tras un disfraz de frases engañosamente benévolas y aparentemente bien intencionadas. George Orwell es un seudónimo empleado por Eric Arthur Blair. Nació el 25 de junio de 1903 en India y falleció el 21 de enero de 1950 en Inglaterra. La vida y obra de este hombre fue la de un camino marcado por un profundo compromiso con la política y la crítica social. Orwell desarrolló gran parte de su vida en Inglaterra. Fue allí donde se estudió y desarrolló sus habilidades intelectuales. Su familia no gozaba de una gran posición económica, lo que probablemente influyó en su posterior percepción de las diferencias de clase y aversión a las injusticias sociales. Participó en la policía imperial en Birmania, lo que hoy en día se conoce como Myanmar, pero pronto abandonó ese cargo influenciado por su creciente desilusión con el imperialismo y la opresión colonial. Durante un tiempo vivió como vagabundo y dejó constatada su experiencia en uno de sus libros. También luchó en la Guerra Civil Española, que ocurrió en la década de 1930. Estuvo en el bando republicano, cuya percepción política estaba basada en buscar una sociedad más igualitaria, con reformas sociales y políticas que incluyeran la distribución de tierras. Se trataba pues de un partido de izquierda con influencias comunistas. Del otro lado estaba el bando franquista, que defendía un régimen centralizado y un control estricto sobre la sociedad, con tendencias autoritarias y fascistas. Es importante entender este punto de la vida de Orwell
para poder vislumbrar su camino político. Este conflicto fue una experiencia que quedó impresa en la memoria de Orwell, lo que eventualmente ayudó a su escepticismo hacia las facciones autoritarias y su crítica hacia el totalitarismo. En 1945 publicó Rebelión en la Granja, una sátira con fines políticos que utiliza animales para representar el régimen de la Revolución Rusa y criticar el autoritarismo de ese partido. Además, señalaba en cómo estos engañaban y jugaban con el pueblo por medio de la falsificación de la verdad política, un pequeño indicio de su posterior preocupación por la manipulación del lenguaje. Ya en 1949 publicó su obra cumbre, 1984, siendo esta obra la principal materia de estudio en este video. Esta novela se desarrolla en un futuro distópico, dominada por un gobierno totalitario llamado el Partido. La historia se centra en Winston Smith, un funcionario del Ministerio de la Verdad. A través de este personaje podemos conocer un poco más del partido. Observamos cómo la vida de los ciudadanos es vigilada constantemente y cómo la información es manipulada. Winston Smith, el personaje principal, comienza a tener pensamientos un tanto desarraigados de las ideas del partido. Adquiere un diario y empieza a escribir en secreto sobre sus pensamientos y sentimientos, lo que se considera un crimen. Más adelante conoce a Julia, con la que desarrolla un pequeño romance en secreto, y ambos se rebelan contra las restricciones del partido. Tienen encuentros clandestinos y comparten ideas subversivas del partido. Durante este romance, Winston también se interesa por conocer el pasado y comprobar si realmente era tan horrible como lo pinta el partido. Winston, por medio de otro personaje que al parecer conspira contra el partido, le entrega un libro que relata con detalle la historia del mundo antes de la dominación del partido. El final de esta novela resulta sorprendente y a la misma vez tenebroso, pero en este caso no es convincente contar todo. De todos modos, la obra, en términos generales, explora la vigilancia estatal, el abuso de poder y la pérdida de la libertad individual. Si existe la esperanza, está en los proletarios. Si ellos pudieran ser conscientes de su fuerza, no sería necesario que conspirasen. A ellos no les importa la historia. El lenguaje es un sistema estructurado y simbólico que sirve al ser humano para comunicarse. Es decir, el lenguaje es una habilidad que nos permite expresar nuestras ideas, pensamientos, sentimientos y emociones. El vocabulario, en cambio, es una parte del lenguaje que se enfoca en estudiar las palabras y los términos que representan conceptos y objetos en el mundo. Se dice que las palabras tienen el poder de moldear el pensamiento. Neolengua es un lenguaje controlado y simplificado, creado por el partido con el propósito de limitar el pensamiento y la expresión individual. Esta es una herramienta que utiliza el régimen para ejercer el control sobre la mente de la población. Este nuevo lenguaje consiste en reducir el vocabulario, especialmente aquellos que pueden llegar a ser subversivos contra el partido. Naturalmente, esto se hace con la finalidad de restringir la capacidad de las personas para comunicar ideas rebeldes o críticas.
por otro lado, al simplificar el vocabulario, resulta difícil expresar ideas complejas y cohíbe el pensamiento crítico. En palabras de uno de los personajes de la novela, dice: estamos podando el idioma hasta los huesos. Esta tarea tiene una única finalidad: redefinir las palabras para ajustarlas a la ideología del partido, lo que va a permitir cambiar la percepción de la realidad y controlar la forma en que las personas piensan sobre el mundo que les rodea. Manipulación de la información. El partido utiliza diversas tácticas para manipular la verdad y crear una realidad distorsionada que se adapte a sus objetivos. El partido controla la información que llega a la población, alterando todo en conformidad a su ideología. Si los líderes del partido cambian de postura, por ejemplo, se reescriben los registros para hacer que siempre han tenido la razón. Doble pensar. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Doble pensar significa el poder de mantener dos creencias contradictorias en la mente simultáneamente y aceptar ambas. Esta estrategia es empleada por el partido con el objetivo de ejercer control sobre la realidad percibida por los individuos. Se induce a las personas a aceptar afirmaciones inconsistentes y contradictorias como si fueran verdades, lo que resulta en una maleabilidad de la verdad misma. Al negar la realidad y aceptar como verídicas las declaraciones del partido, las personas minan o merman gradualmente su capacidad de análisis crítico. La consecuencia más grave del doble pensar es la creación de una disonancia cognitiva y un conflicto interno en el individuo. Luego, este busca una resolución que lo lleva a adoptar las ideas del partido y a ignorar la realidad. El recado que nos deja George Orwell es contundente y tajante. Estos gobiernos con tintes autoritarios suelen ejecutar estas estrategias para engañar al pueblo y manipularlo a su antojo. Este libro es una advertencia para soslayar esa clase de partidos que endulzan al pueblo para posteriormente realizar sus actos fraudulentos que terminan en destrozos, matanzas y un descenso para el país. Orwell nos incita a defender la verdad, la importancia que tiene la información y la necesidad de una prensa libre y crítica, además de mostrar preocupación y empeño en entender las políticas que un gobierno emplea, puesto que las decisiones que estos toman nos implican inevitablemente. Cultivar nuestra capacidad de pensar y acrecentar nuestros conocimientos son el mejor remedio para eludir estos regímenes. Proteger el derecho a la privacidad y la libre expresión de nuestras ideas es nuestro compromiso y nuestra meta. En conjunto, Orwell realiza esta maravillosa novela hecha con genio y lucidez para avisarnos sobre los riesgos de la tiranía, la manipulación y la pérdida de la libertad individual en un mundo totalitario. A día de hoy, esta novela sigue siendo relevante, como lo fue en aquel entonces donde el socialismo aumentaba y resonaba por toda Europa. Defendamos la libertad social y la verdad con empeño y compromiso. Las calles, los edificios, las instalaciones de cualquier tipo presentan un aspecto lastimoso, viejo, ruinoso, sucio, con escombros desperdigados, paredes desconchadas y ennegrecidas por la humedad, donde se intuyen unos malos olores insufribles, una podredumbre que empieza en el ambiente y acaba incrustándose en el alma, un alma colectiva autómata, dúctil y maleable que pertenece por entero al partido,
Solo existe aquello que proclama el partido. Si el partido afirma que Londres es una ciudad bella y próspera, es que es así y siempre ha sido así. Si el partido afirma que la calidad de vida es cada vez mejor, es que siempre ha sido así. Si afirma que Oceanía está en guerra con Eurasia, siempre ha sido así. Si asevera que Oceanía está en guerra con Asia Oriental, siempre ha sido así. El pasado es una mentira. La memoria no existe. Entre tanta sordidez y tanta manipulación de las masas, un espíritu se revela. Winston Smith. En realidad fue el maquillaje lo que me atrajo. Su blancura como una máscara. Y los labios. Vamos. Rojos y brillantes. Vamos. Vamos. No hubo preliminares. Allí, con aquel olor a insectos muertos y perfume barato, a pesar de todo, lo hice.